Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el drama y el romance de las celebridades turcas son el pan de cada día. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un nuevo y jugosísimo rumor. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido al mundo en vilo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, los mismísimos Eda y Serkan, protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con ese amor de cuento de hadas. Como saben, su relación fuera de la pantalla fue un auténtico bombazo. Todos estábamos enganchadísimos a cada una de sus apariciones públicas, a cada uno de sus posts en redes sociales, a cada una de sus miradas cómplices. Parecía que su amor era indestructible, un verdadero cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos, fue un duro golpe de realidad. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus propios caminos, cosechando éxitos en sus carreras y explorando nuevas oportunidades. Hemos visto a Hande brillar en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y bellas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido conquistando corazones con su carisma y su talento, expandiendo su carrera a nivel internacional. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el fantasma de Hanke, como cariñosamente llamábamos a la pareja, siempre ha estado presente en nuestros corazones. Y hoy, mis queridos chismosos, tengo una noticia que los va a dejar con la boca abierta. Una noticia que, les aseguro, los va a choquear por completo. Una noticia que cambiará la forma en que vemos a Hande y Kerem para siempre. Antes de revelar este bombazo, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos los mejores chismes y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenme un like y un comentario para saber que están ahí conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Ahora sí, sin más preámbulos, agárrense de sus asientos, porque lo que les voy a contar es de otro nivel. Recuerden bien la fecha, 26 de febrero de 2025. Apúntenla en sus calendarios, grábenla en sus mentes, porque ese día algo increíble va a suceder. ¿Están listos? Aquí va. Según fuentes ultraconfidenciales, allegadas tanto a Hande como a Kerem, la pareja estaría planeando un anuncio que cambiará sus vidas para siempre. Y no se trata de un nuevo proyecto en común, aunque eso ya sería una noticia bomba. Esto es mucho más grande, mucho más importante, mucho más personal. Los rumores que han estado circulando en los últimos meses, esas pequeñas pistas que hemos ido recopilando, esos comentarios sutiles que hemos escuchado, todo parece indicar que Hande Erçel y Kerem Bürsin estarían esperando un bebé. Sí, mis amores. Un bebé Hanke. Un mini Eda y Serkan. La noticia que todos los fans de la pareja estaban esperando. Sé que muchos de ustedes estarán en shock. Yo misma lo estoy todavía. Pero analicemos la situación con calma. Recordemos esos momentos en los que Hande apareció con ropa más holgada de lo normal, esos eventos en los que Kerem se mostró especialmente protector y atento con ella, esas entrevistas en las que ambos evitaron hablar directamente sobre su vida personal. Todas eran señales. Todas apuntaban a lo mismo. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, es importante aclarar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Hande ni por Kerem. Sin embargo, la fuente que nos ha proporcionado esta información es extremadamente fiable y tiene un historial impecable en cuanto a noticias de este tipo. Además, todo parece encajar a la perfección. Imaginemos por un momento la escena. Hande y Kerem, padres primerizos, compartiendo fotos adorables de su bebé en redes sociales, recibiendo felicitaciones de todo el mundo, reviviendo la magia del Love is in the Air a través de su hijo o hija. Sería un sueño hecho realidad. Pero volviendo a la realidad, es importante recordar que Hande y Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Es probable que quieran mantener este tema en privado durante el mayor tiempo posible, protegiendo así a su bebé de la atención mediática. Por eso es fundamental que respetemos su decisión y esperemos a que ellos mismos hagan el anuncio oficial. Ahora, vamos a analizar más a fondo las posibles implicaciones de esta noticia. ¿Cómo afectará a la carrera de Hande y Kerem? ¿Seguirán trabajando en proyectos separados o buscarán oportunidades para colaborar juntos?
¿Cómo será su vida familiar? ¿Cómo se adaptarán a la paternidad? Son muchas preguntas las que surgen a partir de esta noticia. Y aunque no tenemos todas las respuestas, podemos especular y analizar las diferentes posibilidades. En primer lugar, es probable que Andy se tome un tiempo libre para dedicarse al cuidado de su bebé. Esto no significa que vaya a abandonar su carrera, sino simplemente que priorizará su vida familiar durante los primeros meses. De hecho, muchas actrices han demostrado que es posible combinar la maternidad con el trabajo, y estoy segura de que Andy lo hará de maravilla. Recordemos a Blake Lively, Gal Gadot o incluso en el mundo turco a Bergüzar Korel, todas ellas han demostrado que la maternidad no es un obstáculo, sino una fuente de inspiración. Andy, con su talento y determinación, seguro seguirá sus pasos. En cuanto a Kerem, es posible que aproveche este momento para seguir expandiendo su carrera a nivel internacional. Su talento y carisma son innegables, y estoy segura de que pronto lo veremos protagonizando proyectos en Hollywood o en otras partes del mundo. Imaginen a Kerem codeándose con las grandes estrellas de Hollywood. Sería un sueño hecho realidad. Y con su dedicación y disciplina, estoy segura de que lo logrará. Además, la paternidad podría darle una nueva perspectiva y madurez a sus interpretaciones, lo que sin duda enriquecerá su trabajo. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, creo que es algo que todos los fans de Hanke deseamos con todas nuestras fuerzas. Sería increíble verlos compartir pantalla una vez más, ya sea en una nueva serie, una película o incluso una obra de teatro. Imaginen la química que tendrían ahora, con la experiencia de la paternidad a sus espaldas. Sería explosivo. Podrían incluso interpretar a una pareja con un hijo, ¿no sería maravilloso? Los guionistas tendrían material de sobra para crear una historia conmovedora y llena de matices. Pero más allá de las especulaciones sobre su carrera profesional, lo más importante es que Andy y Kerem sean felices y puedan disfrutar de esta nueva etapa de sus vidas. La paternidad es una experiencia maravillosa, llena de amor, alegría y aprendizaje. Estoy segura de que serán unos padres increíbles y que le darán a su bebé todo el amor y el apoyo que necesita. Y no olvidemos que aunque su relación romántica haya terminado, siempre tendrán un vínculo especial a través de su hijo o hija. Serán padres unidos y dedicados, trabajando juntos para criar a su bebé en un ambiente lleno de amor y armonía. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la reacción de los fans. Como se pueden imaginar, la noticia ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales. Los hashtags #Andercel embarazada, #Kerem sin papá y #Baby Anker se han convertido en trending topics mundiales. Los fans de Hanke están eufóricos compartiendo mensajes de felicitación, memes y vídeos conmemorativos. He visto montajes increíbles con fotos de Andy y Kerem de bebés, imaginando cómo sería su hijo. Son unos artistas. Y la creatividad de los fans no tiene límites. Es increíble ver cómo el amor por esta pareja sigue intacto a pesar del tiempo y la distancia. Y es que Love is in the air dejó una huella imborrable en nuestros corazones. La química entre Andy y Kerem era innegable, y su romance fuera de la pantalla nos hizo creer en el amor verdadero. Todos recordamos con cariño esos momentos mágicos, esos besos robados, esas miradas que lo decían todo. Y aunque su relación haya terminado, esos recuerdos permanecerán para siempre en nuestra memoria. Aunque su relación terminó, el cariño y el respeto mutuo que se tienen son evidentes. Y ahora, con la posible llegada de su bebé, esa conexión se fortalece aún más. He visto entrevistas en las que ambos hablan el uno del otro con mucho cariño y admiración. A pesar de haber tomado caminos separados, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Y eso es algo que los fans valoramos mucho. Pero, no todos son felicitaciones y alegría. También hay algunos fans que se muestran escépticos y desconfiados ante esta noticia. Algunos creen que se trata de un rumor falso, creado para generar controversia y atraer la atención mediática. Otros temen que esta noticia pueda dañar la imagen de Andy y Kerem. Entiendo perfectamente esas preocupaciones. El mundo del espectáculo es muy cruel y a menudo se inventan rumores para dañar la imagen de los famosos. Pero confío en la fuente que me ha proporcionado esta información. Además, creo que Andy y Kerem son lo suficientemente fuertes para superar cualquier obstáculo que se les presente. Es comprensible que haya diferentes opiniones al respecto.
Pero lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas adultas y responsables, capaces de tomar sus propias decisiones. Si realmente están esperando un bebé, es porque así lo han decidido. Y nosotros, como fans, debemos respetar su decisión y apoyarles en este momento tan especial. Debemos ser un ejemplo de respeto y comprensión, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué podemos esperar de Hande y Kerem en los próximos meses? ¿Cómo se prepararán para la llegada de su bebé? ¿Compartirán detalles sobre su embarazo en redes sociales? Son preguntas que nos hacemos todos los fans. ¿Veremos fotos de Hande con su pancita? ¿Compartirán el nombre del bebé? ¿Nos mostrarán la carita del pequeño Hanke? La emoción es palpable. Como dije antes, es probable que Hande se tome un tiempo libre para dedicarse al cuidado de su bebé. Esto no significa que vaya a desaparecer de la faz de la Tierra, sino simplemente que reducirá su ritmo de trabajo durante un tiempo. De hecho, es posible que la veamos aparecer en algunos eventos públicos o incluso en alguna campaña publicitaria. Las marcas seguro se la rifarán por tener a Hande como imagen. Sería un éxito asegurado. En cuanto a Kerem, es probable que siga trabajando en nuevos proyectos. Su carrera está en un momento ascendente y estoy segura de que aprovechará todas las oportunidades que se le presenten. Además, estoy segura de que encontrará tiempo para estar con Hande y su bebé, apoyándoles en todo lo que necesiten. Kerem es un hombre muy familiar y estoy segura de que será un padre presente y dedicado. Lo imagino cambiando pañales, cantando canciones de cuna y jugando con su hijo o hija. Sería adorable. En cuanto a la posibilidad de que compartan detalles sobre su embarazo en redes sociales, creo que dependerá de ellos. Son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal, y es posible que prefieran mantener este tema en privado. Sin embargo, también es posible que decidan compartir algunos momentos especiales con sus fans, como una foto del bebé o un mensaje de agradecimiento. Creo que si lo hacen, será a su manera, con respeto y discreción. No esperemos un reality show sobre su vida familiar, pero quizás algunas fotos y vídeos puntuales para agradecer el cariño de los fans. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Son ellos quienes deben decidir cuándo y cómo compartir esta noticia con el mundo. No olvidemos que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen que respetemos su intimidad y les demos el espacio que necesitan para vivir este momento tan especial. Ahora, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos comenzado con una noticia bomba, la posible llegada de un bebé Hanke. Hemos analizado las señales que apuntan a esta posibilidad, las implicaciones que tendría en la carrera de Hande y Kerem, la reacción de los fans y el futuro que les espera como padres. Hemos hablado de las posibilidades profesionales que se abren para ambos, del cariño incondicional de los fans y de la importancia de respetar su privacidad. Hemos dejado claro que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Hande ni por Kerem, pero que proviene de una fuente extremadamente fiable. Hemos pedido a los fans que respeten su decisión y que les apoyen en este momento tan especial. Hemos insistido en la importancia de no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y de confiar en la honestidad y la integridad de Hande y Kerem. Y hemos terminado con un mensaje de esperanza y optimismo. Si realmente están esperando un bebé, estoy segura de que serán unos padres increíbles y que le darán a su hijo o hija todo el amor y el apoyo que necesita. Y si no es así, seguiremos apoyándoles en sus carreras y en sus vidas personales, porque somos fans incondicionales de Hanke. Además, quiero recordarles que más allá de los chismes y los rumores, lo importante es valorar el talento y el trabajo de Hande y Kerem. Son dos personas muy talentosas y dedicadas, que se merecen todo el éxito del mundo. Y no olvidemos que son personas como nosotros con sueños, aspiraciones y sentimientos. Merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Y ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. He intentado darles toda la información posible con respeto y objetividad. Y espero haberles transmitido mi emoción y mi cariño por Hande y Kerem. Antes de despedirme, quiero agradecerles por estar siempre ahí, apoyando mi canal y compartiendo conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Ustedes son mi motor y mi inspiración. Sin ustedes, este canal no sería posible.
Gracias de corazón. No se olviden de dejar un comentario con su opinión sobre esta noticia. ¿Creen que Andy y Kerem realmente están esperando un bebé? ¿Cómo creen que será su vida como padres? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saber qué piensan, quiero conocer sus opiniones y quiero compartir sus emociones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Siempre tenemos los mejores chismes y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Recuerden 26 de febrero de 2025, esa fecha es la clave. Hasta pronto. No olviden suscribirse y compartir este vídeo con todos sus amigos Hanke. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Chao, chao.